Hoy vamos a hablar de urgencias endocrinas en pediatría. Pues traté de hacerlo algo muy puntual en base pues a sus manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento, que es lo que necesitamos pues todos saber en el sistema, en el servicio de urgencias. Entonces, a modo de introducción, pues por qué saber de urgencias endocrinas. Primero, pues en la edad pediátrica, a pesar de que son poco frecuentes, vamos a ver que son un reto, porque los signos y los síntomas de estos trastornos endocrinos son demasiados variados y demasiados inespecíficos. Es muy importante porque estas urgencias endocrinas tienen especial importancia porque tienen una morbimortalidad muy elevada que es derivada al diagnóstico tardío. Tenemos que existen muchas entidades endocrinológicas que pueden causar urgencias médicas, donde se encuentran las patologías del páncreas endocrino, de la suprarrenal, de la tiroides e incluso del metabolismo calcio-fósforo, entre otras, pero aquí nos vamos a centrar en 4 muy puntuales. Tenemos que las emergencias endocrinas pueden ser eventos aislados, pueden ser una manifestación inicial del trastorno como el debut, o puede ser una anomalía aguda en un niño que ya tiene la enfermedad instaurada. Entonces, tenemos en esta cajita los signos y los síntomas de las emergencias endocrinas y metabólicas, que como les dije previamente, son demasiado inespecíficas. Entonces, pues uno puede pensar en cualquier cosa y tener muchos diagnósticos diferenciales. Tenemos alteraciones en el sistema nervioso central, los pacientes van a tener letargia, van a tener irritabilidad, pueden tener convulsiones, pueden tener coma, alteración en el estado mental, pueden tener hiperreflexia, pueden estar hipotónicos, pueden tener espasticidad. A nivel de los efectos metabólicos generales, pueden tener respiración de Kussmaul, pueden tener episodios eméticos, náuseas, y a nivel de los efectos cardiovasculares pueden tener taquicardia, pueden tener hipotensión y muchos de ellos van a terminar en shock. Entonces, para empezar de los trastornos metabólicos, vamos a hablar solamente de hipoglicemia, porque cetoacidosis diabética pues es una exposición completamente aparte. Que con ustedes falta que la revisemos, yo creo que la organizamos con el doctor David, no, con el doctor David la organizamos la próxima semana, porque ellos son un grupo nuevo. Ajá. Listo, entonces en la hipoglicemia tenemos que en la infancia es el trastorno metabólico más frecuente. Puede ser transitoria, como puede ocurrir en los recién nacidos, que también es un apartado, o sea, eso es otra cosa aparte, la hipoglicemia en el recién nacido. Pero que la hipoglicemia en sí misma nunca es fisiológica, o sea, no es normal que ustedes tengan un niño con hipoglicemia y cuando se documenta no la van a ignorar. Ah, sí, tiene la glucometría bajita, eso fue, sigamos, ¿no? Entonces siempre tienen que mirar cuál es la causa. Tenemos que es una urgencia médica que necesita que lo diagnostiquemos y que lo tratemos rápidamente. Y cuando menor edad es el paciente, más inespecíficas son las manifestaciones. Entonces también tenemos siempre que sospecharlo para poder buscarlo simplemente con una glucometría. Es importante tratarla porque la hipoglicemia tiene efectos a nivel cerebral, o sea, tiene efectos deleterios y secuelas neurológicas que incluso en los recién nacidos pueden ser irreversibles. O sea, uno ve los niños con hipoglicemia, los recién nacidos, hipoglicemia persistente no tratada a nivel occipital usualmente es que tienen más lesiones en las resonancias, pues. Entonces, ¿cómo se define hipoglicemia? Como una concentración de glucosa sérica que sea lo suficientemente baja para poder causar signos y síntomas de alteración en la función cerebral. ¿Por qué? Porque el valor de la glicemia pues va a depender. Primero, si el niño es diabético, pues una glucometría por debajo de 70 va a ser hipoglicemia. Pero si el paciente es neonato, si acabó de nacer, incluso va a tolerar niveles más bajitos en las primeras 12 horas, 24 horas, entonces la definición pues es simplemente cuando se genera alteración en la función cerebral. Tenemos que un nivel de glicemia por debajo de 55 o 60, pues en los pacientes no diabéticos debería ser confirmado mediante pues el laboratorio de la glucosa pues periférica o central, y los valores por debajo de 50, si son sintomáticos, deben recibir tratamiento urgente. En cuanto a la etiología, tenemos que hay muchas causas pues de hipoglicemia.
Aquí las agrupan en 4 puntos. El primero es la carencia de sustratos, pues es una hipoglicemia cetósica benigna de la infancia, que es una de las más comunes. Tenemos todas las alteraciones de la producción de la glucosa, dentro de la que se encuentran alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, de los aminoácidos y de los ácidos grasos. Tenemos a nivel del metabolismo de los hidratos de carbono la alteración en la glucogenosis, la galactosemia o la intolerancia hereditaria a la fructosa. En esos pacientes es muy característico que siempre les da la hipoglicemia después de comer. O sea, comen y hacen la hipoglicemia y usualmente se estudian y tienen intolerancia a la fructosa. Y el manejo es pues que no pueden comer fructosa. En el metabolismo de los aminoácidos, usualmente por acidurias orgánicas o alteración a nivel de las aminoacidopatías como es la leucinosis y la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. Alteraciones en el metabolismo de los ácidos grasos, defectos primarios en la beta-oxidación, defectos en la carnitina, en la cadena respiratoria mitocondrial principalmente. Y algunas enfermedades hepáticas como es la hepatitis crónica puede ocasionar también hipoglicemia. Tenemos deficiencias de hormonas contrarreguladoras, claramente, porque pues se da la hipoglicemia y los pacientes no tienen cómo suplir pues esta hipoglicemia y generan más. Tenemos el ACTH, el cortisol y tenemos alteración a nivel de la hormona de crecimiento y del glucagón. O también una causa es el exceso de consumo de glucosa a nivel periférico, que está dado por el hiperinsulinismo, que puede ser transitorio o permanente, o también exceso de glucosa a nivel periférico secundario a enfermedades sistémicas, que es muy común en los pacientes que están infectados con sepsis, malaria o insuficiencia renal, o aquellos que tengan quemaduras o shock, pues solo puede llevar a hipoglicemia. Otra causa es la alteración del transporte, si tenemos deficiencia en los transportadores de glucosa como el GLUT1, causas iatrogénicas, o sea, pacientes que estén tomando fármacos y estén sobredosificados, como los pacientes diabéticos, pues que se pasan de la dosis de insulina, o de los antibióticos orales, pues que se ve más en los adolescentes o en los adultos, o una causa que ellos meten en el grupo de misceláneas, se encuentran las intoxicaciones o el síndrome de Munchausen. Munchausen, sí, por poderes. Aquí en esta tabla se separa la etiología principal por edad, en los menores de 2 años, de 2 a 8 años y en los menores de 8 años. En los menores de 2 años siempre pensar en un hiperinsulinismo, especialmente pues en los pacientes más pequeñitos, o déficit enzimáticos. Y también déficit de hormonas contrarreguladoras. En los pacientes más grandecitos, menores, hasta los 8 años, usualmente en la hipoglicemia cetósica idiopática, porque ellos no tienen tanta tolerancia al ayuno prolongado. Y en los mayores a 8 años, principalmente intoxicaciones, falla hepática o también hiperinsulinismo. Y acá también los clasifican la etiología según la tolerancia al ayuno en distintas pues entidades como patogénicas. Entonces los pacientes que ocurren menores de 3 horas, pensar en la intolerancia hereditaria a la fructosa, como les hablaba, pues en la galactosemia. Cuando ocurre después de 3 a 8 horas de ayuno, pensar en un déficit de la glucógeno sintetasa. Cuando ocurre a las 8 horas, son alteraciones a nivel de la neogluconeogénesis o alteración en la cetogénesis, en la cetólisis o hipoglicemia también cetósica idiopática. Y cuando ocurre la hipoglicemia en cualquier momento, si esté asociado o no al ayuno, asociado o no con la ingesta de alimentos, pensar en un déficit a nivel endocrinológico pues de las hormonas contrarreguladoras o en un hiperinsulinismo. Y esta, pues es lo que les decía, la hipoglicemia en el neonato es una exposición también completamente aparte, pero pensar que en ellos podemos tener hipoglicemias transitorias y permanentes. Es transitoria cuando ocurren los primeros 7 días de vida. Puede ser secundario a la prematurez, puede ser secundario que tengan un crecimiento uterino retardado, que sean hijos de madres diabéticas o que tengan distrés respiratorio, porque pues tienen carencia de sustrato, tienen defecto en la producción de glucosa y exceso del consumo periférico. Y la hipoglicemia permanente, digamos que tengamos todo el aporte o que requieran un flujo metabólico muy alto después de los 7 días. En estos pacientes pensar en un hiperinsulinismo congénito o transitorio prolongado, en que tengan trastornos de la beta-oxidazón o galactosemia o que tengan también una deficiencia de las hormonas contrarreguladoras, secundario a un hipopituitarismo, a una insuficiencia suprarrenal, como una hiperplasia suprarrenal congénita, que es la causa más común en ellos.
Entonces, en cuanto a las cosas claves de la fisiopatología, tenemos que la glucosa plasmática, pues para recordar, es uno de los, o es el principal sustrato energético del organismo, especialmente del sistema del cerebro, del cristalino, de los eritrocitos y de la médula renal. Tenemos que en situaciones normales, en situaciones especiales, perdón, el cerebro puede usar otras fuentes energéticas como son los cuerpos cetónicos y el lactato, pero en una situación normal solamente utiliza como sustrato la glucosa y no es capaz ni de sintetizarla ni de acumularla. Por eso es que tenemos que tratar a tiempo esto, lo de la hipoglicemia. Entonces, a nivel del cerebro, esta glucosa va a entrar por un mecanismo de difusión facilitada, independiente de la insulina, pero que depende de la glucosa a nivel central. Entonces, periférica, perdón. Si disminuye o existen algunos defectos en este transportador, pues para entrar, esos pacientes van a tener glucopenia cerebral con hipoglucorraquia. Entonces, algo de la homeostasis de la glucosa, lo que les decía, de acuerdo a eso, tenemos que la glucosa periférica cuando está entre 70 y 130, la glucosa cerebral tiende a disminuir de 14 a 41 miligramos sobre decilitros. Y si ya la glucosa periférica me baja, pues está por debajo de 36, vamos a tener que a nivel cerebral ya tenemos 0 miligramos sobre decilitros de glucosa. Entonces, ¿de dónde se deriva esta glucosa periférica? Tenemos tres posibles fuentes. La primera es que sea la absorción intestinal de los carbohidratos, pues que obtenemos de la dieta. La segunda, que sea liberación de los depósitos de glucosa que están acumulados en forma de glucógeno, o sea, cuando el paciente hace glucogenólisis. Y la tercera es la liberación de glucosa sintetizada de nuevo, como que es la gluconeogénesis, que se da a partir de los precursores, como son el lactato, el piruvato, los aminoácidos, y también lo pueden hacer del glicerol, pero en menor medida. Entonces, tanto el hígado como el riñón van a expresar esta enzima, que es la glucosa 6-fosfata, que es necesaria para poder liberar de esa glucosa a la circulación. Cuando ya tenemos un ciclo alimentación-ayuno, tenemos varias fases que principalmente son 5. La primera es el estado posabsortivo. Esto es cuando la glucosa la obtenemos de los carbohidratos de la dieta. Entonces, en ese momento, la insulina, la secreción de la insulina, lo que va a hacer es promover toda la entrada de la glucosa en la célula y va a evitar que ocasionen o que ocurra un mecanismo de la lipólisis si la glicemia está por encima de 85 miligramos sobre decilitros. Ya la segunda fase es cuando ya este suministro exógeno posabsortivo es agotado e inicia algo que es la glucogenólisis, pues que usualmente es a nivel hepático, que es para poder mantener los niveles de glucosa mediante tener toda esa activación adrenérgica y la activación del glucagón. La fase 3 es la neogluconogénesis, que es a partir del lactato piruvato principalmente, y en menor medida del glicerol, para poder mantener la glucemia a medida de que este glucógeno ya se va agotando. La fase 4 inicia cuando el paciente ya tiene un ayuno prolongado. Entonces mantenemos por la glucosa, la glucemia se mantiene por un mecanismo que es la neoglucénesis, no solamente hepática, sino renal, que empieza a aumentar de manera significativa como respuesta al ayuno. Y en la última fase es cuando ya el paciente tiene una inanición que es muy prolongada y usualmente está caracterizada porque existe una dependencia menor con respecto a la anterior, y en esta fase ya se cogen o sea, ya las necesidades energéticas ya son cogidas de todos los tejidos. Entonces, ¿por qué ocurre la hipoglicemia? Existen varios mecanismos que son lo de las causas. Entonces tenemos la utilización excesiva de glucosa porque tenemos exceso de insulina, por si existe una producción de energía deficiente porque hay una alteración a nivel de la glucogenólisis, de la gluconeogénesis, de la cetogénesis, o pues que se utilizan cetonas. Tenemos que otro mecanismo es la necesidad de energía, exceden las reservas de los carbohidratos, por lo menos en pacientes que tienen anorexia, o sea, que estén en ayuno prolongado o que tengan vómitos prolongados. Otro mecanismo son medicamentos exógenos o ingestiones tóxicas de los medicamentos, como hablábamos antes, o que el paciente tenga una hipoglicemia reactiva. Entonces, ¿cómo es la respuesta fisiológica a la hipoglicemia? Tenemos varias hormonas contrarreguladoras.
o sea, para evitar la caída abrupta de estos niveles de glicemia, pues en condiciones fisiológicas y evitar que exista como una alteración a nivel de las funciones vitales que dependen principalmente del metabolismo cerebral. Tenemos que el metabolismo del cerebro cuenta con unos mecanismos de defensa que principalmente son del sistema nervioso autónomo y de las hormonas. Entonces tenemos hormonas contrarreguladoras como la insulina, el glucagón, el cortisol, la hormona de crecimiento y la epinefrina. Entonces cada una de ellas, como vamos a ver, tienen pues actúan sobre la glicogenólisis, la gluconeogénesis, la lipólisis y la cetogénesis durante el ayuno. Entonces tenemos que principalmente la epinefrina y el glucagón estimulan la glicogenólisis, es decir, que tienen una respuesta muy rápida, mientras que el cortisol y la hormona de crecimiento usualmente es una respuesta lenta, por eso ya lo que hacen es estimular a nivel de la lipólisis, que es un poco más tardía. Aquí en esta tabla vemos en esta figura la secuencia de las respuestas fisiológicas a la hipoglicemia. Entonces, cuando yo tengo una glicemia de 70 a 100 es una glicemia normal. Si yo tengo una glicemia entre 80 y 85, vemos que empieza la supresión de la secreción de la insulina. Entonces, cuando ya el paciente tiene una glucosa 65-70, empiezan estas hormonas contrarreguladoras como son la secreción del glucagón y la epinefrina. Cuando ya empiezan a bajar, cuando se siguen ahí, no solamente aumenta el glucagón y la epinefrina, sino que también va a aumentar la hormona de crecimiento y el cortisol. Cuando ya están en 50 y 55, ya hay una prolongación de respuesta a nivel auditivo y visual, o sea, el paciente ya empieza a perder su alteración en el estado de la conciencia, y cuando está por debajo de 50 es el deterioro de la función cerebral. Por eso en la definición siempre ha estado como muy peleado el nivel exacto. Por eso se dice que a nivel de 55 en los pacientes no diabéticos es cuando ya se considera una hipoglicemia, porque vemos que por debajo de 50 ya existe un deterioro a nivel de la función cerebral y por eso ya tenemos que tratarlo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hay algo que han hablado siempre, que es la tríada de Whipple, pero esto es principalmente en los adultos o en los niños que pueden hablar y que pueden manifestar su sintomatología, los que pueden hablar. Entonces, ¿de qué depende esta tríada para hacer como manifestación o para hacer el diagnóstico? Primero, signos y síntomas compatibles de hipoglicemia, que ya vamos a hablar de ellos, baja concentración o confirmación de glucosa sanguínea baja y que desaparecen los síntomas cuando yo doy el tratamiento y subo otra vez la glicemia. Pero como les digo, principalmente son en los niños grandes y en los adultos, o sea que en los preverbales pues como que no los podemos utilizar mucho. Por eso en esta tabla de acá les traigo la sintomatología en función de la edad. Aquí hablan de los recién nacidos y lactantes, y aquí hablan de los niños y adolescentes, donde se pueden separar síntomas vegetativos o síntomas neuroglucopénicos. En los recién nacidos y el lactante son demasiado inespecíficas, podemos tener irritabilidad, pueden hacer apnea, pueden hacer hipotermia, rechazo de las tomas, llanto anormal, temblores, taquipnea, somnolencia, convulsiones o pueden hacer letargia. Importante, siempre que usted tenga una hipotermia, en los lactantes o en los recién nacidos o en los desnutridos, siempre toma una glucometría porque usualmente vienen de la mano. Hipotermia con hipoglicemia. En niños y adolescentes, los síntomas vegetativos tenemos sudoración, palidez, temblor, ansiedad, nerviosismo, hambre. Cuando de hambre es que posiblemente tiene hipoglicemia, taquicardia, palpitaciones, pueden hacer taquipnea, pueden tener náuseas o vómitos. Y los neuroglucopénicos son cefalea, letargia, dificultad para concentrarse, confusión mental, sueño prolongado, hipotermia, pérdida de la conciencia, coma, convulsiones, cambios en la personalidad, pues alteración en su estado, y pueden tener daño neurológico permanente si no los identificamos y tratamos a tiempo. ¿Cómo hago el diagnóstico? Pues puedo hacer para clínicos orientados en buscar la causa de acuerdo al grupo etario, por eso es importante lo que vimos previamente, saber cuál es la causa más común en cada grupo para poder yo hacer exámenes que me puedan servir. Si busco un hiperinsulinismo, si sufro una hiperplasia suprarrenal, bueno, a mirar qué voy a buscar para poder dar un tratamiento específico. Tiene que hacer una historia clínica completa. ¿Cuánto duró el evento? ¿Cuál es la relación con la ingesta de alimentos? Por lo que les decía, para mirar si es
si está asociado a un ayuno inmediato, prolongado, si está asociado a la ingesta de algunos alimentos, algo que la pueda orientar a usted. Mirar el peso al nacer y la edad gestacional, porque la prematuridad, pues acuérdense que estamos hablando de lo del hiperinsulinismo y los antecedentes familiares que también son de importancia. En el examen físico, usted puede buscar algo al examen físico que lo pueda orientar a un síndrome o una enfermedad en específica para poder así tratarla. Entonces, si usted está buscando un hipopituitarismo, pues usted busque que el recién nacido tenga micropenio, que tenga labio leporino, paladar hendida, o en los niños más grandes que tengan talla baja. Los pacientes que usted sospeche que tengan una alteración en la glucogenosis, tenemos que buscar que tengan presencia o no de hepatomegalia. Si usted está pensando en una insuficiencia suprarrenal, busque que tengan dolor abdominal recurrente, que estén a nivel de las areolas o de los genitales, que estén hiperpigmentados o que tenga pérdida de peso. Y pues antecedentes de onfalocele, macroglosia, para pensar en otros síndromes un poco más complejos. Entonces, en esta aquí es como un algoritmo diagnóstico. Entonces, si yo tengo la clínica evidente de la hipoglicemia, usted tiene que hacer dos cosas. Primero, determinar la glucosa a nivel capilar y podría hacer cuerpos cetónicos. Tengo otro algoritmo que se los voy a mostrar ahora, que son con los gases. Entonces, uno podría hacer los cuerpos cetónicos, confirmar con la glucosa, hacer gases y hacer lactato. Entonces, aquí determino la glucosa y los cuerpos cetónicos. Usted puede tener una hipoglicemia y tiene las cetonas negativas, o sea que tenía una hipoglicemia no cetósica. Entonces, ¿usted en qué piensa? En que sea un hiperinsulinismo o que sea un defecto de la beta oxidación. Si yo tengo hipoglicemia y cetonas positivas, puede ser una causa idiopática, puede ser una causa metabólica o puede ser un defecto con las hormonas contrarreguladoras. Si por el contrario tengo la glicemia normal y tengo cetonas negativas, pero el paciente tiene clínica, pues usted podría pensar en que tenga un déficit del transportador, de la GLUT1. Si yo tengo la glucosa normal, pero tengo cetonas elevadas en glucosa normal, pues puede pensar en un déficit a nivel de la cetólisis. Entonces, cuando también en estos pacientes, cuando usted lo trata y está pendiente de que va a volver a hacer o no hipoglicemia, a eso usted tiene que pensar en algo que se llama la muestra crítica. ¿Para qué sirve eso? Para poder también analizar las causas que me están llevando a mi paciente que tenga hipoglicemia. Entonces, en esta muestra crítica se tienen que tomar durante el periodo de la hipoglicemia porque es cuando los mecanismos de respuesta están en el momento, o sea, están en marcha. Entonces, con ellos puedo tomar estos que están aquí, que son hemograma, usted dice una muestra crítica, o sea, lo primero se toma el tubo para que le procesen hemograma, insulina, péptido C, cortisol, hormona de crecimiento, ácidos grasos libres, beta hidroxibutirato si lo tiene disponible, que son cetonas, ácido láctico, amonio, unos gases, un anion gap, o sea, electrolitos y aminotransferasas. A veces, pues no se las, ¿cómo se dice? No se las procesan todas. Entonces usted tendría que priorizar de las hormonas contrarreguladoras, que es lo que estoy pensando, o sea, qué etiología estoy pensando para así mirar en la muestra crítica que me pueden procesar. Eso lo determina en todo esto, todo la Todo. lo va a determinar que el grupo etario. Ajá. El grupo etario te va a determinar. Si esto es un adolescente, yo pienso que una intoxicación. Sí, entonces mando tóxicos. Sí, les mando tóxicos, etanol, bueno, cualquier cantidad. Cada uno de los grupos etarios, y por eso es para nosotros, los pediatras, es trascendental y fundamental los elementos cuando llegue a paciente grave de urgencias, que es la glucometría y los gases arteriales. ¿Sí? Sí. Y ahí nos pegamos para hacer otras cosas, pues, como lo estoy diciendo, por ejemplo, acá, anión GAP, en un pelado muy pequeñito, de una metabólica congénita, y esos niños llegan como sibilando, con falla respiratoria, le dijo la doctora ahora. Y la gente piensa una vez, bronquiolitis, bronquiolitis, hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿sí? Y por eso es fundamental siempre. La próxima semana vamos a hablar de gases y ácido, enfoque en la acidosis metabólica y lo hago énfasis en eso. Listo. Y en este algoritmo acá lo hacemos con la parte del lactato y con los gases, en este algoritmo. Entonces tengo una hipoglicemia y no tengo acidosis, entonces, y miro las cetonas, o sea, como les decía, aquí ya tenemos gases, tenemos cetonas y tengo lactato. Entonces, si confirmo la hipoglicemia, no tengo acidosis, tengo cetonas bajas,
pues yo pienso que la causa es un defecto en la oxidación de los ácidos grasos, principalmente los neonatos. Si yo confirmo la hipoglicemia, si los gases no tienen acidosis y tengo ácidos grasos bajos, entonces pienso en que sea hiperinsulinismo, que sea un hipotiroidismo o que el paciente simplemente sea pequeño para la edad gestacional. Si yo tengo una hipoglicemia y los gases me muestran acidosis, tengo que mirar el lactato. Si el lactato está aumentado, pienso en que tenga un déficit de la glucosa 6-fosfatasa, que tenga una alteración en la fructosa 1,6-bifosfatasa, en el etanol o que sea un neonato que tenga alguna enfermedad de estas. Pero mire que ahí, por ejemplo, está hipoglicemia, acidosis, lactato aumentado y no está sepsis. No ¿Sí? está sepsis. Debe estar sepsis también. Sepsis, que como vimos es una enfermedad, es una entidad predisponente. Y si las cetonas están aumentadas, puede ser una hipoglicemia cetósica, que nos vamos al otro algoritmo, o puede ser un déficit de la hormona de crecimiento. Entonces, si yo obtengo una hipoglicemia con acidosis y con cetonas aumentadas, yo en la muestra crítica debería mandarle hormona de crecimiento. Sí, o sea, es para tener en cuenta esas cositas. El tratamiento, el objetivo es evitar la activación de la respuesta neuroendocrina, y la insuficiencia autónoma asociada con la hipoglicemia, obviamente prevenir los daños a nivel no solamente cerebral, sino donde vimos todos los órganos que dependen de la glucosa como sustrato, como la retina, como la médula renal, bueno, todo esto. Mantener la concentración de glucosa plasmática dentro de la normalidad y pues tratamiento de la causa, porque si no me va a seguir haciendo hipoglicemia, o al menos identificarla, si es un tratamiento muy específico que lo vaya a tratar pues el endocrino. Entonces, tengo la hipoglicemia sintomática grave. Son aquellos pacientes que tienen síntomas neuroglucopénicos que llevaron a las convulsiones o la inconsciencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es infusión endovenosa de glucosa. ¿Cómo? Con 200 miligramos por kilo, que eso se traduce en un bolo de 2 cc por kilo de destrosal 10. Si ustedes solamente tienen destrosal 5, tienen que doblar la dosis. O sea que el bolo no sería de 4, sino que podrían utilizar 5 cc por kilo de dextrosal 5, si no tienen. Pero lo ideal sería dextrosal 10. Tengo que valorarlo en 15 minutos a 20 minutos. A los 15 minutos le tomo una nueva glucometría. Si sigue con hipoglicemia, yo puedo repetir la dosis, o sea, otro bolo de 12 cc por kilo de dextrosal 10. Cuando ya, si por el contrario mejoró, tengo que continuar una perfusión continua de glucosa, como por medio del flujo metabólico. Y esto va a depender si es un lactante o pues es un niño más grande. Si es un lactante, tengo que garantizar un flujo metabólico de 6 a 8 miligramos kilo minuto. Si es un niño mayor, de 3 a 5. Y si tengo un paciente en el que yo sospecho un hiperinsulinismo congénito, ya obviamente el flujo metabólico es muchísimo más alto, que puede dar incluso de 15 a 20. Entonces tengo que pensarlo, pues porque si no se va a quedar corto y voy a tener que ir subiéndole. A esos pacientes los controles inicialmente, pues mientras vemos que mejora es cada 15 minutos, pero después puede ser cada 30 minutos hasta que la glucosa sea estable y luego la hago cada 2 o incluso cada 4 horas. Igual ya lo tengo con flujo metabólico. No podemos interrumpir de manera abrupta la infusión y si persiste la hipoglicemia durante esto, cuando ya lo tengo con flujo metabólico, yo lo que puedo hacer es colocarle un bolo adicional nuevamente o lo que puedo hacer es incrementar el flujo metabólico, que es lo que hacemos pues usualmente. Y cuando empezamos a subir y a subir y a subir y ya llegamos a estos niveles de flujo metabólico, ahí es que también sospechamos el hiperinsulinismo congénito, porque pues es que requieren un flujo metabólico demasiado alto. Si yo tengo una hipoglicemia no grave, es decir, si tengo un paciente asintomático que está consciente y que no tiene convulsión o que está estable, simplemente es asintomático, yo podría hacerlo de manera oral, pues porque no tiene alteración del estado de conciencia. Entonces dice que destrozal 10 cc por kilo oral, que eso se traduce a darle como 2 cucharaditas de azúcar o darle 200 mililitros de leche, si estamos hablando de un niño. Pero o lo que puedo hacer, si no tengo cómo darle azúcar en ese momento, le indico líquidos destrozados, pero de mantenimiento. O sea, no necesitamos un bolo. O sea, es que coma o le colocamos simplemente líquidos destrozados. Pero si yo a este paciente tengo cómo hacerle una glicemia central, periférica está en 55 y está consciente, pero si central me da menor a 30, tengo que manejarlo como si fuera una hipoglicemia sintomática o una hipoglicemia grave. ¿Listo? Porque los niveles centrales están muy bajitos.
Si yo tengo una hipoglicemia grave, pero no tengo acceso venoso, o que yo tengo una paciente que le estoy dando destroza al 10 y que sigue con hipoglicemia persistente, tengo que pensar en glucagón. El glucagón lo puedo utilizar de manera intramuscular, subcutánea o endovenosa. Tenemos que en los menores de 25 kilos podemos usar 0.5 miligramos, una dosis única, o 1 miligramo. Las ampollitas vienen de 1 miligramo, eso viene para prepararlo, está el líquido y está el polvo. Entonces lo que hace es que se saca en una jeringa de insulina, se saca de uno y se mete al otro. O sea, se saca el líquido y se mete al polvo. Y de una se saca otra vez porque eso parece como una cassette, ser más rápido. O sea, eso de una no hay necesidad de baterlo, sino que de una se hace y uno lo saca y de una se le aplica intramuscular. Eso es lo que utilizamos en los niños diabéticos, pues porque de pronto en la casa hacen una hipoglicemia severa. Entonces es para que miren en su sitio de trabajo si cuentan con esto y con glucagón. Listo, lo podemos utilizar de manera intramuscular con una jeringa de insulina. Y la dosis usualmente es de 1 miligramo, es toda la ampollita. ¿Listo? Y esto es, digamos, el tratamiento de las causas específicas, que yo creo que eso sí, luego se las paso para que las revisen. Entonces, de la glándula suprarrenal vamos a hablar de la crisis adrenal. Entonces tenemos que la insuficiencia suprarrenal aguda se debe a un déficit agudo, ya sea absoluto o relativo, de glucocorticoides y mineralcorticoides. En la forma más grave se manifiesta como hipoglicemia, como hiponatremia y con un colapso circulatorio. Esos pacientes pueden hacer shock e incluso se mueren. Es un trastorno potencialmente letal, por eso tenemos que identificarlo y tratarlo, pues para mejorar la supervivencia de estos pacientes. Entonces, de la crisis adrenal tenemos que cada año alrededor del 8% de los pacientes que tienen insuficiencia renal me van a tener una crisis adrenal. Es más común la crisis adrenal en aquellos pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal primaria y la mortalidad es de 0.5 por cada 100 pacientes al año. Si yo tengo un tratamiento oportuno, pues el pronóstico va a ser bueno en estos pacientes, si no, ellos se pueden morir. La etiología de la insuficiencia suprarrenal, o sea, la crisis adrenal, la vamos a ver principalmente en los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal. Entonces, la insuficiencia suprarrenal primaria, pues también es conocida como enfermedad de Addison, es una patología subyacente de la glándula suprarrenal y hay unos niveles bajos de cortisol y el ACTH está elevado porque hay una destrucción a nivel de, de las glándulas suprarrenales. Entonces, la causa de la insuficiencia suprarrenal primaria es un daño de todas las suprarrenales. En la secundaria, el déficit es a nivel de la hipófisis, entonces los pacientes van a tener cortisol y ACTH bajo. Y en la terciaria, el daño es a nivel arriba, del eje del hipotálamo. Entonces, esa es la diferencia. Primaria, alteración de toda la suprarrenal. Secundaria, una alteración a nivel de la hipófisis. Y la terciaria es un daño a nivel del hipotálamo. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia suprarrenal? Tenemos que las primarias son congénitas y la causa más común es la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Listo? La hiperplasia suprarrenal congénita, los pacientes que tienen adrenoleucodistrofia o que tengan insensibilidad a la CTH o una resistencia a la CTH. Y las adquiridas primarias son las autoinmunes usualmente, que están asociados a un síndrome que se llama síndrome poliglandular autoinmune, que viene de la mano con otras patologías. Causas infecciosas como es la sepsis, como la TB, la micosis o el VIH también pueden ocasionar una causa de insuficiencia suprarrenal. Y enfermedades de depósito. Y las iatrogénicas, pues cuando por alguna otra razón están haciendo una cirugía y se les lleva a las suprarrenales, entonces los dejan como una insuficiencia suprarrenal. En las secundarias es porque hay un déficit de SATH o las terciarias, como vimos, un déficit de la CRH. Las congénitas usualmente es el paniputitarismo o el déficit congénito aislado de cualquiera de estas dos hormonas. Y adquiridas pueden ser iatrogénicas porque les hacen corticoterapia crónica, entonces los puede llevar a insuficiencia suprarrenal. Entonces, ¿por qué ocurre la crisis adrenal en estos pacientes? Entonces, aquí tenemos la glándula adrenal. Si yo tengo acá un estrés, como vemos acá, acuérdense en que en la glándula adrenal o la suprarrenal tenemos una zona glomerulosa, una fasciculada y una médula. Entonces, si yo tengo un estrés a nivel de esto, sí, en la zona glomerular tenemos una deficiencia de la aldosterona. Listo. Entonces, tenemos la glándula adrenal y tenemos el estrés. Entonces, en la zona glomerulosa vamos a ver que hay una alteración a nivel de la aldosterona.
Ajá, al nivel de la aldosterona. Eso va a hacer que la aldosterona, pues, es la que me ayuda a hacerle la regulación de los volúmenes y el electrolito. Entonces, eso ocurre a nivel renal. Y como existe una deficiencia de la aldosterona, entonces se me va a reducir la reabsorción de sodio y va a aumentar la reabsorción de potasio. Por esto esos pacientes van a tener hiponatremia y van a tener hipercalemia y esto los puede llevar a hipotensión. Lo más común que ustedes van a ver. Listo. Por medio de la zona fasciculada tenemos que ocurre una deficiencia de cortisol. Por medio de deficiencia del cortisol podemos tener varias cosas. Primero, una alteración a nivel de los capilares que me genera mucha vasodilatación y esto me lleva a más hipotensión. Y por acá abajo tenemos que hay una alteración. Ese cortisol también me puede ayudar a que me altere pues el metabolismo a nivel renal, pero a nivel del adipocito del músculo y del hígado también tiene su alteración. Entonces, por medio del adipocito, tenemos que va a reducir la producción de ácidos grasos libres. A nivel del músculo va a reducir la absorción de ácidos. Y a nivel del hígado me va a disminuir la gluconeogénesis. Entonces, por eso es que me ocurre hipoglicemia. Y todos estos mecanismos va a hacer que las reservas de energía estén disminuidas en estos pacientes con crisis adrenal. Tenemos que por parte del cortisol también me va a hacer liberación de células inmunes, de toda una cascada de citoquinas y proinflamatorias, como es el factor de necrosis tumoral, como la interleuquina 1 y 6 principalmente. Entonces va a hacer que se aumenten todas estas citoquinas y esto va a hacer que tengan efectos tóxicos de la inflamación que no está controlada. Entonces también estos pacientes se pueden manifestar de esa manera. Y por medio de cuando hay alteración a nivel de la médula, haber una deficiencia en la epinefrina. Esto va a hacer que junto a la deficiencia de cortisol se me vasodilita, se exista más vasodilatación a nivel de los capilares y vamos a tener efectos de las catecolaminas. Esto me va a llevar a que el paciente tenga más hipotensión. Entonces, como vemos, todo esto se resume en que el paciente puede terminar en una hipotensión o un shock por varios mecanismos. Entonces, ¿cómo se manifiestan? Ay, ay, ay. Entonces, ¿cómo se manifiestan? Son anomalías marcadas de electrolitos, van a tener hiponatremia, hipercalemia o hipoglicemia. En el disco duro, muchachos. Se lo van a ver en recién nacido, lo van a ver latente menor. Sodio bajito, potasio alto, hipoglicemia, shock, hasta que no demuestre lo contrario, una crisis adrenal. Ocasionalmente lo hace. ¿Qué piensa la gente? Sepsis. Todo el mundo piensa en sepsis. Y no, hay que ver los genitales, no me han dicho nada por allá de genitales. Pues es que no hablé muy a fondo de hiperplasia suprarrenal, solamente hiperpigmentación. Hiperpigmentación, pene generoso. Sí. ¿Sí? Un recién nacido, pene generoso. O ambigüedad sexual. Ambigüedad. Shock. Pero con el shock en recién nacido, todo el mundo dice sepsis neonatal temprano, tardío, lo que sea. Pero ojo, porque no todo es sepsis, es lo más frecuente. Pero hiponatremia, hipoglicemia, hipercalemia, shock, genitales raros, que no crean que la mamá a uno le dice, no, es que el papá es así, es el serio, le dicen a uno y es pura carrera. Entonces, y tienen asociado a estas anomalías marcadas de los electrolitos, tienen una alteración del estado hemodinámico agudo. Hacen taquicardia sinusal persistente o están con hipotensión. O sea, un deterioro agudo del estado de salud. Entonces, en esta tabla vemos los síntomas, los signos y las características bioquímicas. Entonces, dentro de los síntomas, ellos pueden tener gastrointestinales en los niños más grandes, pueden tener anorexia, pueden tener náuseas o vómitos, dolor abdominal principalmente, tienen fatiga severa, pueden tener síncopes o pueden tener alteración del estado de conciencia como confusión. Y los signos tienen usualmente hiperpigmentación o tienen hipotensión. Y a nivel bioquímico, lo que hablábamos cuando usted ya lo ingresa, tiene hiponatremia, hipercalemia, hipercalcemia e hipoglicemia persistente. También eso es, digamos, para los más grandes. Un paciente que usted ya tiene un diagnóstico desde su edad, desde su infancia, desde la edad neonatal, de insuficiencia suprarrenal, y es un niño grande que usted sepa antecedente, ¿no? Insuficiencia suprarrenal, y ese niño le llegue vomitando, usted piense que está haciendo una crisis adrenal. ¿Listo? ¿Cuáles son los factores de riesgo de crisis adrenal? Que tenga una crisis previa o que esté en la edad adolescente o que tenga otra comorbilidad como es la diabetes.
pacientes que tengan además no solamente diabetes, sino enfermedad tiroidea, porque en el momento de iniciar de la levotiroxina también es común que hagan una crisis adrenal, o que tengan enfermedad de Graves también, que debuten con ella, o que tengan una dosis muy baja de glucocorticoides. ¿Cuáles son los factores precipitantes? Lo que les decía, los pacientes que ya tengan una insuficiencia suprarrenal, ¿qué los precipita a que lleguen a una crisis? La sepsis, la gastroenteritis, porque presentan una disminución de la absorción de glucocorticoides, que es su manejo. Las infecciones virales, cirugía mayor, el ejercicio o el estrés emocional, pacientes que estén en quimioterapia, que no se tomen adecuadamente o que no tengan buena adherencia al glucocorticoide, o que de manera abrupta suspendan, o porque la EPS no se los dio, o porque no se lo quisieron tomar, o que dejen de tomar los glucocorticoides, va a ser una crisis adrenal. Entonces esas son las cosas más comunes. ¿Cómo es el diagnóstico? Pues usted, ¿cómo hace el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal? Tiene que demostrar que existe una producción insuficiente de cortisol, entonces usted tiene que hacerle cortisol y le hace ACTH. Entonces, si tengo un cortisol baja y usted es una ACTH y está baja, usted piensa que es una causa secundaria o terciaria de insuficiencia suprarrenal. Y si es una ACTH alta, pues usted piensa en una insuficiencia suprarrenal primaria. Y en estos pacientes hablaba, en los de la crisis adrenal, de una muestra crítica también, de hacerle en el momento de la crisis electrolitos y glucosa, pues para mirar toda la alteración, y si tengo alta sospecha, una actividad de una renina plasmática. Y para almacenar cortisol, ACTH, 17-hidroxiprogesterona, porque acuérdense que la principal causa de hiperplasia suprarrenal congénita es la deficiencia de la 21-hidroxilasa, y la enzima que hace esta, pues para catalizar, es la 17-hidroxiprogesterona. Entonces, como no hay 21-hidroxilasa, entonces esta 17 está altísima. Entonces, usted la puede tener ahí si sospecha pues en un neonato. Entonces, el tratamiento es una verdadera urgencia médica porque tiene una morbilidad muy alta de la crisis adrenal. Entonces, primero los pilares del tratamiento es reposición de líquidos, tratamiento sustitutivo con glicocorticoides, tiene que corregir este desequilibrio ácido-base que hablábamos, que principalmente es hipercalemia y hiponatremia, normalización pues que los iones, y tengo que hacer una monitorización hemodinámica, neurológica y respiratoria porque tiene una alteración hemodinámica completa. Entonces, primero reposición de líquidos, dice que la expansión inicial es con solución salina, que uno puede empezar con 20 cc por kilo y puede llevarlo hasta 60 cc por kilo si hay shock, si el paciente está hipotenso y shock, que sí hay. Y si tengo hipoglicemia, pues le doy el manejo de la hipoglicemia con Destrosal 5 o el Destrosal 10, de acuerdo a lo que yo tenga. El tratamiento sustitutivo con glucocorticoides, muchachos, la elección es con hidrocortisona, porque tiene un efecto tanto glucocorticoide como mineralcorticoide. Entonces tengo que darle una dosis de carga, una dosis inicial, y luego continuar con una dosis de mantenimiento. La de carga, aquí donde encontré, decía de 50 a 75, pero usted puede ir hasta 100. Lo máximo es 100. Entonces usted puede llegar a 75, 100 miligramos por metro cuadrado, dosis de carga. Y luego sigue con la hidrocortisona a la misma dosis de 100 o a una dosis de 50 miligramos metro cuadrado dividido en 4 dosis, es decir, que se la vamos a dar cada 6 horas. Con eso, usualmente, el paciente se le va a mejorar toda la alteración hidroelectrolítica. Usted ve que empieza con la hidrocortisona y sin necesidad de reponer sodio o de bajar el potasio, empieza a subir solita porque su problema era este. Y si es exitoso, ya el paciente tolera vía oral, usted le puede dar 2 a 3 veces la dosis habitual y se puede disminuir gradualmente durante los próximos 2 a 3 días hasta que el paciente llegue a la dosis que se encontraba en la casa. Eso pues para un paciente conocido con insuficiencia suprarrenal que entró a una crisis adrenal. Eso es una recomendación importante. Los pacientes que ustedes tengan que de pronto les llegue por cualquier razón a que le formule la prednisolona, que un niño que tenga insuficiencia suprarrenal, digamos que esté tomando 5 cc de prednisolona. Entonces, ustedes tienen que recomendar a los papás que si él se enferma, una gripa, una gastroenteritis, empieza a vomitar, tiene que inmediatamente doblar la dosis. Entonces, usted le da 2.5 cc de prednisolona, le dice, papá, apenas él empiece con fiebre, usted le da los 5 cc, que es el doble, para evitar que por esa noxa el paciente entre en una crisis adrenal. Listo, eso es una recomendación que es importante que conozcan. Y corregir el trastorno de electrolitos. Corrigen la hipercalemia si está sintomática, si tiene alteraciones a nivel de los electrolitos, y corrigen la hiponatremia. ¿Listo?
De las urgencias tiroideas, vamos a hablar de la tormenta tiroidea del cómodo mixematoso. Este es un poco más corto. Tenemos que la enfermedad tiroidea es un problema muy común en la población pediátrica, pero pues tenemos que las urgencias son poco comunes en urgencias pediátricas, pero pues usted tiene que conocerla porque si les va a llevar a la consulta muchos niños con hipotiroidismo o con hipertiroidismo. Entonces, para que sepan qué recomendaciones darles para que ellos sepan cuándo ir a urgencias. La sintomatología es muy inespecífica, tenemos que en el hipotálamo, en el eje hipotálamo-hipófisis, se estimula la secreción tiroidea, principalmente en forma de T4. Esta T4, por un proceso de desyodación, se transforma a T3 en los tejidos periféricos y ambos van a hacer una retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis y del hipotálamo. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las hormonas tiroideas? Que tienen una acción calorígena y termorreguladora, por eso cuando tienen una alteración, ellos tienen alteración, o sea, tienen insensibilidad, ¿cómo se dice? Intolerancia al frío o que sienten mucho calor y eso, esa es la razón. Las funciones de las hormonas tiroideas también aumentan el consumo de oxígeno, también estimulan la síntesis y la degradación de las proteínas, regulan las mucoproteínas y el agua extracelular, actúan en la síntesis, en la degradación de las grasas, intervienen en la síntesis de glucógeno y en la utilización de la glucosa, son necesarias para formar la vitamina A, intervienen en los procesos de contracción muscular y participan en el desarrollo, en la erupción dental también, y son imprescindibles para el desarrollo del sistema nervioso central y periférico. Un paciente con hipotiroidismo congénito también hay que tratarlo de una porque si no pueden tener manifestaciones neurológicas que son irreversibles. El hipertiroidismo es el incremento de la síntesis de estas hormonas y provoca que las hormonas tiroideas estén inadecuadamente altas. ¿Listo? O sea, tenemos como eso es como inversamente proporcional, entonces vamos a tener T4 y T3 libre muy elevado y la TSH va a estar suprimida. La aparición en edad pediátrica es un reto diagnóstico y terapéutico. Usualmente es rara en la edad pediátrica, pero es el 5% de todos los casos con hipertiroidismo y se presenta alrededor de 1 a 3 por cada 100.000 pacientes. La causa más común de hipertiroidismo en niños es la enfermedad de Graves, que es un trastorno autoinmune, pero que es porque hay una estimulación del receptor de TSH que está ejercida por autoanticuerpos. Esto se debe a factores genéticos, ambientales e incluso inmunológicos. Entonces, ¿cómo se clasifica? Pues la clasificación tenemos autoinmune principalmente, que es la enfermedad de Graves, que es lo que tienen que buscar ustedes, que digamos es lo que ocurre, o también puede ser de origen de la tiroides por nódulos tiroideos. Hay nódulos tiroideos autónomos que son hiperfuncionales y llevan al paciente a tener un hipertiroidismo. Entonces, la tormenta tiroidea es la complicación de estos pacientes con hipertiroidismo. Entonces tenemos que es la exacerbación de los síntomas de hipertiroidismo que me van a llevar al paciente a un riesgo vital, un riesgo de muerte. Es una emergencia totalmente médica y se define cuando estos síntomas de hipertiroidismo se le añaden otros que son hipertermia, tienen disfunción cardiovascular, disfunción hepática o disfunción a nivel neurológica. El diagnóstico es netamente clínico. Si usted ya conocía que el paciente tiene hipertiroidismo, que no se toma el medicamento y llega con estos síntomas, usted tiene que pensar en que sea una tormenta tiroidea y tiene que empezar a tratarla. Generalmente ocurre cuando los pacientes no son adherentes al tratamiento, pero está precipitado, igual que en el anterior, por infecciones, por traumas, cirugías, porque dejan de tomar el metimazol, lo que estén tomando de manera abrupta, o porque tengan una sobrecarga de yodo secundaria pues al tratamiento también. Eso los puede llevar a una tormenta tiroidea. La fisiopatología principalmente es secundaria a los efectos inotrópicos positivos que tienen estas hormonas tiroideas. Como están tan elevadas, son los que ocasionan esta afectación principalmente a nivel cardiovascular. Entonces, las hormonas tiroideas se liberan de manera repentina en la circulación y esto hace que exista un desacople entre la fosforilación oxidativa, entonces va a aumentar la termogénesis excesiva. Entonces, el paciente tiene hipertermia. También aumenta el metabolismo y esto me va a llevar a que tengan sudoración y tienen pérdida de líquido insensible, los pacientes están deshidratados también. Y la taquicardia es ocasionada porque está por la hipertermia, además de la acción directa de estas hormonas tiroideas que hacen que tengan una alteración en el sistema de conducción cardíaca.
Esos pacientes van a tener presión de pulso alterada porque va a haber más contractibilidad cardíaca y van a tener una resistencia vascular periférica que va a estar por el piso. Las manifestaciones clínicas, como les dije, se deriva de un estado hipermetabólico que afecta principalmente la alteración cardiovascular. Entonces tengo el paciente con síntomas de hipertiroidismo con los añadidos que son los de la crisis. Entonces los de hipertiroidismo pueden tener temblor, inquietud, hiperactividad, nerviosismo, taquicardia, sudoración, llegan sudorados, hipertensión, tienen hiperfagia, pueden tener diarrea. Y los síntomas de las manifestaciones de la crisis tirotóxica es que la fiebre es muy alta, por lo que acabamos de ver, la taquicardia está muy alta, incluso los puede llevar a arritmias. Esos pacientes pueden hacer insuficiencia cardíaca, pueden tener náuseas, vómitos, dolor abdominal, agitación, psicosis, delirio, convulsiones, todo esto, todo lo de hipertiroidismo, pero aumentado y más con alteración a nivel cardiovascular. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico es netamente clínico, como les dije, un paciente que ya ha conocido y que llegue con estos síntomas y que tenga una infección viral luego que lo está precipitando. Y si es de nuevo, pues tengo que hacer TSH, T3 y T4 libre, y si quiere le hago autoinmunidad tiroidea, pero eso no es para hacerlo en urgencias. Hago un electro y hago electrolitos séricos. Las medidas generales, primero el mantenimiento de la vía aérea, tengo que mirar cómo mantenerla, si requiere soporte de oxígeno, si requiere ventilación mecánica invasiva. Dentro de los antipiréticos está recomendado solamente el uso de paracetamol. El ácido acetil salicílico, si ustedes lo tienen, está contraindicado en estos pacientes porque esto aumenta la liberación de tiroxina libre, entonces vamos a empeorar al paciente. Hay que hidratarlos, usualmente se hidratan con solución salina o con lactato de Ringer. Como están deshidratados, pueden empezar con un bolo de 10 a 20 cc por kilo y luego lo cambio a líquidos destrozados porque de repente pueden hacer hipoglicemia. Y para liberar o aliviar los síntomas adrenérgicos, puedo utilizar el propanolol, que es un betobloqueador, pero en ausencia de que yo ya sepa que el paciente no tiene ninguna enfermedad a nivel cardíaco, porque como les digo, ellos pueden ser llevados a una falla cardíaca. El segundo punto de tratamiento es la administración de antitiroideos en dosis altas, que esto inhibe que se genere más síntesis de esta hormona tiroidea. Entonces, hablan de el metimazol y el propio el tiroacilo, que en la crisis decía que era el de primera elección, pero en los niños usualmente no lo usamos porque es muy tóxico. Pero en la crisis dicen que es el de elección, porque inhibe además la conversión de T4 y T3. Tenemos una dosis de 15 a 20 miligramos por kilo cada día, que son máximo 1.200 miligramos día, y si el paciente está inconsciente hay que pasarlo por sonda o por vía rectal. Y la segunda elección es el metimazol en una dosis de 1 miligramo por kilo. También podemos hacer el tratamiento por medio de inhibidores de la conversión de T4 a T3, que es con glucocorticoides. Puedo utilizar dexametasona a una dosis baja de 0.1 miligramos por kilo cada 4 horas, o también puedo reducir los niveles circulantes ya de las hormonas tiroideas por medio de plasmaféresis, hemodiálisis, hemoperfusión, que eso ya sería pues como lo final, que ya no me funciona ni con esteroides ni con los antitiroideos. O también puedo utilizar solución yodada, o hablaba que podía utilizar gotas de Lugol, porque esto hacía que no se liberaran las hormonas tiroideas. Eso es un bloqueo por medio de las soluciones yodadas. El hipotiroidismo, ya para terminar, es el resultado de la incapacidad de la glándula tiroides para producir cantidades adecuadas de la hormona tiroidea. En la población pediátrica, la prevalencia es de 4 al 5%. La principal causa es hipotiroidismo congénito y tiroiditis autoinmune. Y en estos pacientes voy a tener nivel alto de TSH y niveles bajos de T4 y T3 libre. Y hay un hipotiroidismo que es el hipotiroidismo secundario del terciario. El secundario es resultado de una disfunción hipofisiaria y el terciario hay una alteración a nivel del hipotálamo. Entonces, el coma mixedematoso es la complicación de los pacientes con hipotiroidismo. Entonces, el coma mixedematoso es la urgencia, es la expresión clínica más extrema del hipotiroidismo primario o secundario grave. Estos pacientes tienen hipotiroidismo y además tienen alteraciones mentales. Tienen hipotermia, tienen hipoventilación, hipotensión, bradicardia y también hacen hipoglicemia.
Afortunadamente raro en pediatría, tenemos que la incidencia es 0.22 casos por millón y tiene una mortalidad demasiado alta, es casi el 60% de los que hacen coma mixedematoso se van a morir si no los trato a tiempo, entonces también es importante. ¿Qué crees que es eso? No sé, Mortalidad tan alta. ¿será porque no se identifica? Exacto. Repito. No se identifica porque es demasiado inespecífico. Al igual que las urgencias endocrinas comentadas previamente, tiene unos factores precipitantes. Las infecciones o la sepsis hacen que los pacientes tengan este coma mixedematoso, el infarto, en la insuficiencia cardíaca congestiva, la cirugía mayor, pacientes con ACV, hemorragia, alteraciones metabólicas, pancreatitis, que suspenda de manera abrupta la levotiroxina o algunos otros fármacos me pueden llevar a un coma mixedematoso. ¿De qué va la fisiopatología? Entonces tenemos que en el hipotiroidismo, lo que les decía, TSH elevada y T4 y T3 libres, hormonas tiroideas disminuidas. El factor precipitante va a ser que la T4 y la T3 van a disminuir muchísimo más. Entonces, a nivel del sistema nervioso central me va a generar disminución en la termogénesis, alteración en la termogénesis, porque como ya vimos, esta es una de las funciones de las hormonas tiroideas, me van a llevar a hipotermia. Esa hipotermia me puede llevar a una alteración del estado mental. ¿Listo? Por otra parte, a nivel respiratorio, esta caída abrupta y máxima de las hormonas tiroideas me van a llevar a nivel respiratorio que se genere una disminución en la sensibilidad a la hipercapnia y a la hipoxemia. Entonces, estos pacientes van a terminar en una insuficiencia respiratoria que los puede llevar a una anoxia cerebral. A nivel cardiovascular, va a disminuir, como les dije, lo del inotropismo, va a disminuir, que es al contrario de lo que ocurre en la tormenta tiroidea. Entonces, el inotropismo va a estar bajo, esos pacientes van a estar con bradicardia, van a tener gasto cardíaco en el piso, el volumen sanguíneo va a estar disminuido, va a disminuir la presión arterial y me los puede llevar a que ocasionen un shock. Y a nivel renal, la permeabilidad vascular y la retención de agua van a estar aumentada, esos pacientes van a tener edemas y van a tener hiponatremia, por eso es lo del coma mixedematoso, por la alteración del sistema nervioso central y la afectación a nivel renal. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que la función de todos los órganos y la actividad de muchas vías metabólicas están comprometidas en el paciente que tiene hipotiroidismo. Los signos cardinales del coma mixedematoso van a ser deterioro del estado mental, la hipotermia, pero la hipotensión, la bradicardia, la hipoventilación y la hiponatremia están comúnmente presentes. El mixedema es un edema que dicen que es un edema mucinoso, es un edema que no deja fobia, que eso es una diferencia con los otros edemas, y generalmente está localizado a nivel periorbitario. Por eso es que tienen como una cara abotagada, lo definen ellos. Entonces, estos pacientes tienen piel fría, seca, gruesa y descamativa, que es lo que ocurre en los pacientes con hipotiroidismo, asociado con el mixedema facial, periorbitario y también puede ser acral, puede ser en las manos y en los pies. Y los otros, lo que hablamos ahorita en la fisiopatología, van a tener hipotermia, bradicardia, hipotensión, depresión respiratoria y pueden tener trastornos neurocognitivos y psiquiátricos o pueden tener un estado de estupor o de coma. Por eso es que es tan importante tratarlo. El diagnóstico, pues primero tener un alto índice de sospecha porque si no se escapa y hacer una adecuada historia clínica y un examen físico. Si yo tengo un paciente que me llega así de la nada, alteración del estado de conciencia, comatoso, estupuroso, que tenga hipotermia, que tenga infección, pero esté con hipotermia, o sea, no tenga fiebre, o que tenga hiponatremia o hipercapnia, si yo no tengo ningún diagnóstico, hágale pruebas hágale un perfil tiroideo. ¿Listo? Ahí vamos a ver que posiblemente la TSH esté por las nubes y T3 y T4 esté disminuido. Tengo que hacer una radiografía de tórax para mirar que no tengan cardiomegalia o derrames pleurales. Hago un electrocardiograma pues para buscar bradicardia sinusal, para mirar que tengan unas anomalías específicas, especialmente a nivel de ST, o que no tengan una prolongación del QT. Y hago el ecocardiograma pues buscando una hipertrofia septal o un derrame pericárdico secundario pues a todos los edemas. Esto fue una tabla que encontré que era un score diagnóstico, no sé qué tanto se usa, pero separa la disfunción cardiovascular, la termorregulación,
los cambios en el electro y las alteraciones metabólicas y si tiene un factor precipitante. Esto a cada uno le da un puntaje y tenemos que, si es mayor a 60, es altamente sugestivo de un coma mixedematoso y se hace el diagnóstico. Si es de 29 a 59, es sugestivo de riesgo y si está por debajo de 25, descartamos el coma mixedematoso. El tratamiento, hay unas premisas generales a destacar. Primero, el inicio del tratamiento tiene que ser rápido porque esos pacientes se mueren. El manejo debe ser en UCI, por lo que hablábamos, está choqueado, está con dificultad respiratoria, puede estar estuporoso de coma y puede necesitar ventilación mecánica. ¿Para qué? Para reducir esta retención de CO2 y la acidosis respiratoria ocasionada por toda la fisiopatología. Si usted sospecha el coma mixedematoso, usted tiene que tratar, así no le hayan llegado el resultado de TSH, porque se puede morir. La hipotensión severa, usted puede evaluar si necesita vasopresores, tiene que corregir la hipotermia y tiene que corregir los trastornos hidroelectrolíticos, principalmente la hiponatremia, que es lo que se presenta. E importante, tiene que identificar y tratar el factor precipitante. Es usual que estos pacientes tengan una insuficiencia adrenal también, entonces ellos pueden requerir utilizar esteroides, pero primero usted utiliza esteroides y luego utiliza las hormonas tiroideas porque el cortisol, porque los esteroides pueden acelerar el metabolismo del cortisol y esto me lleva a que se precipite una crisis adrenal. Entonces, la terapia son estas tres cosas principalmente. Primero, el tratamiento de reemplazo. Tiene que darle levotiroxina a dosis muy altas. Incluso decía que la dosis de carga era de 200 a 400 microgramos endovenosa en bolo en las primeras 48 horas. Nunca he visto levotiroxina endovenosa. Nosotros tenemos usualmente, ¿sí? Y el mantenimiento es de 50 a 100 microgramos endovenosos diarios hasta que el paciente está en la capacidad de recibirlo de manera oral. Puedo hacer eso o puedo hacer una terapia combinada. Yo puedo colocarle T3 y T4. Puedo utilizar T4 a una dosis de carga de 4 microgramos por kilo y 10 microgramos de T3. Puedo utilizar los dos. Y para mantenerlo, hago la dosis de mantenimiento con T4 a 50 microgramos al día y T3 10 microgramos al día cada 8 horas hasta que el paciente pueda iniciar la vía oral. Y otra cosa que puedo hacer es que si el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal concurrente, para que no me haga una crisis adrenal, pues porque está en esto, entonces yo le administro hidrocortisona a las dosis que ya vimos antes. Y listo, eso era lo que les traía el día de hoy. Muy bien. Las enfermedades, estas crisis, esta urgencia endocrina